Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar del mundo del blockchain, las criptomonedas y las criptoestafas. Hace 15 años surgió una idea. Una moneda digital descentralizada, sin intervención de bancos centrales y administrada por sus usuarios. Hoy vamos a tratar de entender qué beneficios y desventajas tienen las criptomonedas, qué pasó con ellas en los últimos 15 años y cómo la falta de regulación dejó la puerta abierta para los estafadores de siempre. No existe físicamente, no lo emite ningún banco central, no lo controla ningún país, como tampoco ninguna empresa. Por eso se dice que es una moneda independiente y descentralizada. ¿Y por qué es importante que sean limitados? Porque eso le da escasez a la moneda y es lo que permite que tenga valor. Por eso muchos llaman al Bitcoin el nuevo oro. La criptografía es una técnica para cifrar mensajes y volverlos ilegibles para las personas que no están autorizadas a verlos. Pensemos en el ejemplo más simple. Yo le envío a mi mamá un "Hola, ¿cómo estás?" en WhatsApp. El mensaje sale y llega a su teléfono correctamente, pero en el medio queda cifrado. Se deforma el texto de tal manera que se hace inentendible para alguien que quiera intervenir la comunicación antes de que le llegue a ella. La criptografía es la ciencia, técnica, arte, matemática que se encarga de la codificación y descodificación de mensajes. Es lo que permite, hablando en plata, que tú puedas generar un mensaje de tal manera que solo se pueda entender si se decodifica de una manera muy concreta. Y como en todo, hay niveles fáciles y difíciles. Aunque la criptografía más moderna está rodeada de matemáticas de muy alto nivel, y de la cual nosotros no somos ningunos expertos, hablamos de algo que lleva usándose casi desde los inicios de la civilización. Aunque suene como algo propio de la informática, la criptografía existe desde hace miles de años. En Esparta, hacia el siglo V a.C., gobernaban los éforos, un grupo de 5 personas elegidas por el pueblo que enviaban mensajes encriptados con un sistema que se llamaba escítala. Hoy ese método se usa en algunos países cuando se empieza a enseñar seguridad informática. Este sistema de cifra, que hoy en día se aprecia simple, pero no obstante muy ingenioso, consistía en un bastón en el cual se enrollaba una cinta de cuero y luego se escribía de manera longitudinal el mensaje secreto en los trozos visibles de dicha cinta. Una vez escrito todo el mensaje, se desenrollaba la cinta y los caracteres que en ella aparecían, leídos uno a continuación del otro, no tenían sentido alguno. Se trataba de un sistema de cifra por transposición o permutación. En otras palabras, los caracteres del criptograma o texto descifrado son los mismos que los del mensaje o texto en claro. En el caso de la escítala, esa clave era el diámetro del bastón. Si el receptor contaba con otro bastón del mismo diámetro del que se había usado para la cifra, no tenía más que enrollar la cinta en él y posteriormente leer los caracteres nuevamente de forma longitudinal para recuperar el mensaje secreto. La criptografía siguió evolucionando. En el siglo XX se impulsó su uso en las comunicaciones militares y también se empezó a aplicar para mejorar la seguridad informática. En los años 80 y 90 se empezaron a diseñar sistemas de dinero electrónico protegidos mediante criptografía. En los años 90 también surgió un grupo de informáticos conocido como los cypherpunks. The movement started as a cypherpunk mailing list created by these guys, Timothy C. May, John Gilmore, and Eric Hughes. It united tech rebels, hackers, and activists interested in cryptography and individual freedom. As a profound mathematician and programmer, Eric Hughes published a Cypherpunks Manifesto, which captured the core values of the human right to unsupervised use of technology and freedom of speech. Moreover, he claimed that someone had to write software to defend privacy, and that was the duty of the cypherpunks.
Finally, he stated that their code was to be free worldwide. That sparked the movement. As the World Wide Web grew exponentially, people became concerned about corporations and governments using power to violate their privacy and gather their information and valuable data. Del movimiento cypherpunk surgieron ideas como Wikileaks, la organización creada por Julian Assange, o el protocolo BitTorrent, que se usa para intercambiar archivos como películas o música. Y este movimiento estaba muy preocupado por la seguridad. Brainy cypherpunks started developing security technologies based on encryption for individual use and secure communication over the internet. So, why should we care about cypherpunk today? The answer is simple. Cypherpunks developed technologies like anonymous remailers, public key cryptography, electronic signatures, and digital currencies. The cypherpunk principles became the backbone of cryptocurrency even before Bitcoin was a thing. Uno de los temas que discutía el movimiento cypherpunk era la necesidad de tener un sistema de pagos electrónicos anónimo y privado. Pero esto era muy difícil por cómo funcionaban los sistemas bancarios. Hasta hoy, cuando quiero transferir dinero, lo que hago es notificar al banco cuánto dinero quiero mover, desde qué número de cuenta sale y a cuál va dirigido. Pero yo no controlo ese proceso. Dependo del control del banco para hacerlo. Entonces entró en juego otro sistema, el blockchain o cadena de bloques. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. La idea del blockchain es que la transferencia de información sea descentralizada, eliminando a los intermediarios. A través de esa cadena de bloques, somos los propios usuarios quienes controlamos el proceso de envío de la información encriptada para proteger la seguridad y privacidad de los movimientos que hacemos. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. Una historia exitosa siempre tiene su cuota de misterio, y esta no es la excepción. A finales de 2008 había una crisis económica global que afectaba a los principales países desarrollados. Por esas fechas llegó un mail a una lista de personas vinculadas con la criptografía. El correo estaba firmado por alguien que se hacía llamar Satoshi Nakamoto y anunciaba la creación de un nuevo sistema descentralizado de dinero electrónico. Así fue que en enero de 2009 empezó a funcionar la primera criptomoneda, el Bitcoin. El Bitcoin es un tipo de criptomoneda, es decir, una divisa digital que se utiliza como medio de intercambio para comprar y vender productos o como una inversión. No existe físicamente, no lo emite ningún banco central, no lo controla ningún país, como tampoco ninguna empresa. Por eso se dice que es una moneda independiente y descentralizada. En aquel momento el sistema fue programado para generar una cantidad limitada de 21 millones de Bitcoin. Y se calcula que el último de ellos será minado el año 2140. La idea detrás de la creación del Bitcoin en medio de la crisis financiera de 2008 era buscar
una alternativa a un mercado financiero dependiente de los bancos. A medida que corría la noticia sobre la creación del Bitcoin, el nombre Satoshi Nakamoto empezó a volverse conocido en los foros de Internet que discutían sobre finanzas. Comenzó a ser venerado por su idea e incluso tiene su propia estatua en Rumania, inaugurada en 2021. Sin embargo, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. De hecho, ni siquiera se sabe si es una sola persona. El creador de la primera criptomoneda es una incógnita hasta hoy. La verdadera identidad de Satoshi Nakamoto es un completo misterio. Y hasta se ha llegado a considerar la posibilidad de que no sea una sola persona por el nivel de complejidad del sistema. Como el registro de Bitcoin es público y Satoshi fue el primero en realizar una transacción, se sabe que los Bitcoins que posee lo convierten en una de las personas más ricas del mundo. Inicialmente se presentó como una persona que vivía en Japón y que había nacido en 1975, aunque estos datos nunca fueron corroborados. En 2010 dejó de participar en foros y debates en la red y entregó el control del repositorio del código fuente y la clave de alerta de la red a Gavin Andresen, un desarrollador de software que colaboró con Bitcoin en sus inicios. Después de eso, desapareció completamente. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos de la cadena de bloques o blockchain? Bueno, este es el sistema que se utiliza para que un Bitcoin funcione, con una red de computadoras repartidas por todo el mundo que van actualizando la base de datos de las transferencias. Pero ¿cómo se desencripta esa cadena de bloques? ¿Cómo se asegura el movimiento de esta moneda? Resolviendo operaciones matemáticas. Las computadoras que están conectadas a la red trabajan día y noche para encontrar una respuesta válida a un complejo problema matemático. Cuando resuelven el acertijo, reciben como recompensa Bitcoin. A ese proceso se le llama minería y los que se dedican a esa actividad reciben el nombre de mineros. Por eso es probable que hayas escuchado la expresión minar Bitcoin en vez de crear Bitcoin. Recientemente, este proceso ha sido criticado por su impacto en el medio ambiente, ya que las computadoras que se utilizan en la generación de los Bitcoin consumen mucha energía eléctrica. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo se expandieron las criptomonedas, de cómo llegaron los especuladores a este mundo y de cómo empezamos a hablar de las criptoestafas. ¿Cuántos Bitcoins existen en la actualidad? 21 millones. 20 millones, 19 millones. El Bitcoin es una moneda electrónica limitada. El máximo de Bitcoins que se podrán minar son 21 millones. Actualmente existen un poco más de 19 millones de Bitcoins en circulación. Estamos de vuelta en Conexiones. En el bloque anterior nos quedamos con el surgimiento del Bitcoin y de cómo esta moneda se genera con la técnica del minado, recurriendo a una red de computadoras que resuelven problemas matemáticos. Quienes minan esta moneda reciben Bitcoins como recompensa. El minado de Bitcoins ya es una industria en países como China. Estos Bitcoins se van dando en circulación a los mineros aún a día de hoy. Por eso sale rentable minar, pero cada vez menos. A medida que más potencia y más mineros hay en la red, más alta es la dificultad. Los mineros se reúnen en grupos llamados pools o piscinas para trabajar juntos y conseguir generar hashes válidos. Pero a día de hoy, los mayores mineros del mundo se encuentran en China, que es un país que lo tiene todo para ser tierra fértil de minado, hardware y electricidad extremadamente baratos. Estos centros de minería en China se encuentran en pueblos perdidos en la mitad del país, donde los costes son mínimos y varias personas trabajan en ellos para hacer mantenimiento. Se trata de los minadores más grandes del mundo y realmente tienen una ventaja importante por encima de los demás. El valor del Bitcoin se disparó con el paso de los años y es hasta hoy la más valiosa de las criptomonedas, principalmente porque está limitada. Se van a emitir como máximo 21 millones de Bitcoins. Su pico de valor fue en noviembre de 2021, cuando comprar un Bitcoin llegó a costar más de $67.000 y en el 2023 ha oscilado entre los 15 y los $35.000.
Por eso es que el Bitcoin principalmente se compra en fracciones. Vale aclarar que los bitcoins se dividen en satoshis, es decir, en decimales. No compras un bitcoin a menos que tengas el dinero que cuesta un bitcoin, y en ese caso felicitaciones, sino que compras satoshis, fracciones de ese bitcoin. ¿Y por qué es importante que sean limitados? Porque eso le da escasez a la moneda y es lo que permite que tenga valor. Por eso muchos llaman al bitcoin el nuevo oro. Es imposible emitir sin control, como sucede con nuestro dinero actual, y cada vez hay menos bitcoins. Mientras más bitcoins se generan, más difícil es producirlos. Por eso la moneda se vuelve más escasa, porque cada vez hay menos oportunidades de conseguirla sin tener que comprársela a otro. La clave del valor del Bitcoin está en su escasez, pero no todas las criptomonedas funcionan de la misma forma. Por ejemplo, está el caso de la segunda criptomoneda más importante en la actualidad, Ether, una moneda que pertenece al proyecto Ethereum, que también recurre al método de minado, pero busca aplicar una tecnología parecida a la del Bitcoin a cosas que pueden ir más allá del dinero. Vitalik Buterin tuvo una idea muy interesante. Se le ocurrió que se podría usar este mismo método infalible de validación de transacciones para lo que sea, no solo para monedas. Pongamos que quieres comprar una casa, o pedir un préstamo, o cualquier tipo de contrato financiero. En lugar de tener un contrato firmado en papel, podríamos tener un contrato validado por el mismo sistema que usa el Bitcoin, una base de datos global de bloques basada en el mismo sistema de Bitcoin, pero de contratos. Parece una buena idea y algo bastante seguro. Por ese motivo, creó una empresa y se dedicó durante años a crear el software necesario para realizar este tipo de contratos, a los cuales llamó contratos inteligentes, o smart contracts. Junto con esos contratos se generó una nueva moneda, el Ether. Digamos que tú quieres crear un contrato inteligente. Solo tienes que comprar Ether a quien quieras, hoy en día ya hay mucha gente que lo vende, y usarías ese dinero virtual, para pagar por la validación de tu contrato digital. Mientras siga existiendo demanda de contratos inteligentes, el Ether seguirá teniendo valor. Esta idea de los contratos inteligentes se empezó a aplicar para otros activos digitales. Utilizando Ethereum se crearon los NFT, que son activos únicos, cada uno con características propias que no pueden replicarse. En el mundo digital lo que ocurre es que todo se puede copiar. Tú puedes hacer control-C, control-V de todo, con lo cual nada es finito. Todo se puede replicar infinitas veces. Entonces, ¿cómo vuelves a traer al mundo online una propiedad del mundo físico, que es la finitud? Eso es lo que hacen las blockchains, traer la finitud. Entonces, la gracia de las blockchains es que no necesites una autoridad central para hacer una transferencia de un bien finito. Los NFT son otro rollo distinto. Funcionan en una blockchain, pero las reglas son ligeramente distintas. Simplemente lo que cambia es que no es fungible. Pues diréis, ¿qué cojones estás diciendo? ¿Qué quiere decir fungible? Intercambiable por otra cosa de la misma categoría. Una Bitcoin, si la intercambio por otra Bitcoin, es equivalente. La Bitcoin que recibo no vale más ni menos que la Bitcoin que te he dado. Por ejemplo, los euros son fungibles. Si yo te doy 5 euros en un billete y tú me das 5 monedas de un euro, tengo lo mismo. A pesar de que uno sea un billete, otro sean monedas, 5 euros igual a 5 euros. Son fungibles, son intercambiables. ¿Qué cosas no son fungibles? Piénsalo. ¿Qué cosas aceptarías un intercambio? Si yo te digo, dame tu móvil y te doy mi móvil, dirías, a ver, ¿qué móvil tienes? No es lo mismo un móvil que otro. Dos móviles no son fungibles porque no vas a aceptar ese intercambio, salvo que vayas a ganar porque sea un móvil mejor. Casi nada es fungible, en realidad. Al igual que sucede con las criptomonedas, los NFTs se están usando para la especulación. Alguien crea un NFT, le da un precio, otra persona lo compra y espera que ese NFT aumente su valor. Pero ese no es necesariamente el espíritu con el que fueron creados. Imaginaos que los Oscars deciden que a partir de ahora va a haber 100 butacas que van a tener cada una asociados un NFT. El NFT 51, el NFT 1. Y cada vez que se hagan los Oscars, quien sea que tenga esa butaca puede venir a verlos. Simplemente tú llegas a la puerta, demuestras que eres dueño en la blockchain de ese certificado y puedes pasar a ver los Oscars. Si tú tienes el número 51 y hago otro NFT 51, ¿se podría verificar cuál es real? Exacto. Por más que imites el token, yo tengo una cierta manera de demostrar cuál es el token original. Por más que yo luego suba un NFT que se llame Oscars y que ponga un número, como no es uno de los 100 que los Oscars han dicho que ellos han subido a la blockchain, entonces no sirven para nada. El certificado en sí mismo no sirve para nada, sirve el valor que se le dé a ese certificado en el mundo real. Es decir, que los NFTs tienen valor por sus beneficios asociados, no en sí mismos. Uno de los principales problemas que han tenido las criptomonedas es la volatilidad. En un mismo día o en un periodo corto de tiempo, el valor de una moneda digital puede cambiar mucho. Por eso se crearon las stablecoins o monedas estables. Pablo Zaneta, doctor en Derecho con una maestría en Ciencias sobre Divisas Digitales, nos explica
cómo funcionan. Las stablecoins, vamos en reversa, son monedas que van a la par con una moneda fiduciaria. Por ejemplo, a la par con el dólar o a la par con el euro. Lo que quiere decir que por cada token debería haber $1, por ejemplo, en la reserva de algún banco en algún lado. Las stablecoins también pueden atar su valor al costo de inmuebles, a otro tipo de bienes materiales como el oro, o ser controladas por algoritmos para mantener el precio estable. La polémica entra en ese punto, cuando los usuarios acusan a esas criptomonedas de imprimir dinero de la nada. Así que, para evitar desconfianza, estos proyectos que crean una criptomoneda estable suelen pasar auditorías externas para validar que realmente disponen de esos fondos. Sin embargo, las stablecoins no han resultado ser tan estables. Y en particular en 2023 tuvieron una caída importante a partir del cierre del banco, donde estaban la mayoría de sus reservas. En Estados Unidos, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank. Ese banco especializado en startups y empresas de tecnología acumuló 81% de pérdidas desde este miércoles. Tras las retiradas generalizadas de clientes después de que el banco anunciara esta semana que perdió casi $2.000 millones en la venta de activos para no quedarse sin liquidez. Las acciones de otros bancos regionales también se detuvieron en medio de una liquidación del mercado. Las autoridades tomaron ya medidas para proteger los depósitos. La caída del Silicon Valley Bank afectó directamente a USDC, una criptomoneda estable que tenía en ese banco más de $9.000 millones que funcionaban como respaldo. Fue necesario que el gobierno de Estados Unidos saliera al rescate de sus depositantes. La Reserva Federal intervino y aseguró a los clientes que sus depósitos están garantizados y que podrán retirar su dinero, pero al mismo tiempo informaron del cierre de un segundo banco, el Signature, lo que incrementó los temores por la seguridad del sistema bancario. Y a pesar de las garantías del presidente estadounidense Joe Biden de que el sistema financiero está a salvo y que hará todo lo necesario para protegerlo, las acciones bancarias en Asia y Europa se desplomaron. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again and to protect American jobs and small businesses. Y aunque estas criptomonedas lograron recuperarse de la crisis, la volatilidad sigue siendo un gran problema. Eso y que la falta de regulación en muchos países está dejando la puerta abierta para las estafas. El empresario digital Do Kwon está acusado de fraude financiero, recaudación ilegal de fondos y violación de las leyes del mercado de capitales. Como ya saben, Kwon fundó las criptodivisas Terra y Luna, y en ellas los usuarios invirtieron miles de millones de dólares. Pero en mayo de este año, ¡rácata! El imperio blockchain de Kwon sufrió un espectacular colapso. Más de $40.000 millones se esfumaron y cientos de miles de inversores perdieron su dinero. Y ahora parece que Kwon se esfumó como sus divisas. Kwon exageró el valor de sus criptomonedas, alabando su potencial. Como diríamos en México, le puso mucha salsa a sus tacos y consiguió crear furor en torno a sus criptodivisas. Además, los inversores que apoyaron estos productos financieros meramente especulativos le permitieron tal éxito. El creador de las criptomonedas, Luna y Terra, estuvo 6 meses fugitivo hasta que fue detenido en marzo de este año. Y la caída de estas monedas provocó una reacción que destapó otros casos. Ante el colapso de FTX, la segunda plataforma de intercambio de criptos más grande en el mundo, la culpa se concentra en su fundador, Sam Bankman-Fried. Pero otros echan la culpa a los inversionistas, a la falta de regulación, a los influencers, a la misma industria. El tema de FTX el colapso se está desarrollando, ahora cada vez más nos vamos enterando de información, mucha información se ve en los documentos presentados en la Corte de Bancarrota, y la primera reacción es echarle la culpa a su líder, o sea, a Bankman-Fried. Falta de controles, no había fiscalización, no había ni contabilidad, imagínate, ni departamento de contabilidad interna. Entonces, aquí pueden haber acusaciones desde mal manejo, mala administración, hasta incluso fraude. Sam Bankman-Fried es un empresario que estaba al frente de FTX, que es un exchange, un mercado de intercambio de criptomonedas. También era dueño de Alameda Research,
un fondo dedicado al comercio de divisas digitales. A finales de 2022, Bankman-Fried transformó más de 4.000 millones de dólares de los clientes de FTX a Alameda Research, justo cuando ambas empresas estaban por quebrar. A principios de octubre empezó el juicio en su contra. Se ha iniciado en Nueva York el juicio penal contra Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX. Este hombre de 31 años está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación. Se dice que transfirió miles de millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research, un fondo de cobertura que también fundó. Afirma que actuó de buena fe para que su empresa tuviera éxito, sin intención de defraudar a nadie. Se enfrenta a varias décadas entre rejas si es declarado culpable. Pablo Zaneta nos explica que las estafas vinculadas al mundo de las criptomonedas, en la mayoría de los casos, están vinculadas a actividades delictivas previas. Tiene básicamente 3 capas, ¿verdad? Las 3 clásicas del lavado de activos, colocación, estratificación e integración. Y buscan hacerlo de cualquier medio. O sea, las mismas personas que hacen eso con criptomonedas tienen un abanico más de actividades donde permanentemente lo que están intentando es buscar formas de blanquear y aprovechar el producto de la pornografía infantil, de la trata de personas, del narcotráfico y otras actividades de ese tipo. O sea, no es propio de las criptodivisas. Las criptodivisas son una tecnología muy nueva, son muy desconocidas, por ejemplo, por las agencias del orden, hay muy poca preparación, entonces eso es lo que brinda un campo fértil para articular maniobras criminales y que, bueno, aprovechando ese desconocimiento, pasen de largo, por decirlo de alguna manera. Al funcionar como un sistema económico alternativo que no pasa por bancos centrales y al que la regulación de los gobiernos aún no llega como debería, este tipo de criminales utilizan algunas brechas para recurrir a las criptomonedas. Por ejemplo, haciendo ataques informáticos y pidiendo que los rescates se paguen en Bitcoin. En el medio podemos también citar el ransomware, podemos citar los casos en los cuales grupos criminales de hackers propiamente dichos, de todo el mundo, pero por ejemplo en particular de Corea del Norte, están sistemáticamente atacando a todos, intentando o robar información sensible o, por ejemplo, el típico caso de bloqueo de acceso a los sistemas adentro de una empresa a cambio de criptodivisas. Otro caso muy común es el de recurrir a esquemas Ponzi con criptomonedas, como fue el caso de Zoe Cash, la criptomoneda argentina que era impulsada por Leonardo Cositorto, que está actualmente preso y es investigado por estafa y asociación ilícita. Un esquema Ponzi o esquema piramidal se basa en que una persona le da cierto apoyo a 2 o 3 personas que están abajo de él o de ella en una pirámide para que promocionen un producto o promuevan algo. ¿Con qué objetivo? Con el de captar a su vez esas 3 personas, 6 o 7 personas más. Y esas 6 o 7 personas más, ¿a qué se les enseña? A captar otras personas más, 10 o 12 personas más. Y así se va ensanchando la base de la pirámide y siempre hay un flujo de dinero hacia arriba, que es lo que mantiene la pirámide viviendo en función de que nuevas personas vayan ingresando al esquema, porque son ellas las que ponen el dinero que soporta el resto de la infraestructura, que en definitiva termina en la persona que la dirige. Cuando ya no entran más gente en la estructura, la cadena de dinero se corta y la estructura colapsa. Y ahí es cuando el Ponzi se revela. Bueno, para seguir hablando sobre criptomonedas, estamos con Pedro Koppelmayer, que es consultor digital de Ciudadana y gerente de proyectos de La Diaria. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. Bueno, ¿para qué se usan las criptomonedas, Pedro? Es como una pregunta que engloba todo, porque en realidad cuando hablamos de criptomonedas no hablamos de una sola cosa. Capaz la más conocida, que es Bitcoin, la que pueden haber escuchado las personas que están en casa, generalmente se usa como moneda, valga la redundancia, es decir, para transferir valor entre 2 personas. Alguien tiene el equivalente a 500 pesos en Bitcoin y quiere comprarse algo o transferírselo a una persona que está en otro país y le transfiere Bitcoin para hacer ese intercambio. Esa es una de las funciones que tienen las llamadas criptomonedas. Después hay otras porque hay gente que las utiliza más como un vehículo de inversión, es decir, compran criptomonedas no para usarlas para intercambiar o comprar cosas, sino porque creen que eventualmente van a subir de precio por determinadas cosas.
o hay un tercer uso, que son básicamente las plataformas como Ethereum, que podremos hablar después, que se utilizan más como plataforma de programación para hacerle cosas encima, digamos, desarrollar aplicaciones. O sea que básicamente cuando hablamos de criptomonedas tenemos como una gama de 3 cosas que se pueden hacer con ellas. ¿Y qué cosas me puedo comprar con un Bitcoin, por ejemplo? Y en realidad cualquier cosa te puedes comprar con un Bitcoin. Siempre y cuando obviamente la persona que vende ese artículo que vos estás comprando acepte Bitcoin como medio de intercambio. Hoy en día hay cada vez más países y más comercios, digamos, que aceptan Bitcoin, y hay muchas plataformas financieras que por más que no aceptan Bitcoin te permiten a vos comprar con eso. Por ejemplo, hay cada vez más tarjetas de débito con la cual vos podés pagar y digamos, se te debita de tu cuenta en Bitcoin, pero el comerciante recibe pesos o dólares en el caso de que el comerciante no quiera Bitcoin. Entonces cada vez más hay lugares que permiten comprar desde un café hasta compras mucho más grandes. ¿En Uruguay, en América Latina es diferente los usos que se le dan o los énfasis que tiene? Sí, Uruguay es un caso particular con casi todo comparado con la región por varias cosas. Si uno mira la región, ve los países que tienen mayor adopción cripto y por cualquier métrica que uno lo mire, por encuesta de conocimiento o por lo que se llama la actividad de las billeteras, o sea, mirando la cantidad de transacciones que se hacen, los países que tienen más volumen son Argentina y Venezuela. Es decir, y ya con eso vemos que son los dos países que claramente tienen más problemas monetarios vinculados a la inflación. Por eso la plata se mueve hacia los bitcoins. Exacto, es decir, la gente en la práctica, más allá de lo que podamos teorizar o yo te puedo explicar, la gente lo está usando como refugio contra la inflación en Latinoamérica. En Europa, en Estados Unidos es otros usos porque obviamente no tienen los problemas de inflación que podemos tener nosotros, digamos. En Uruguay, obviamente somos una excepción porque bueno, estamos con una inflación en un solo dígito, es otro país, tenemos, más allá de episodios como el 2002, tenemos otra confianza en el sistema financiero, entonces el uso en Uruguay no se ha extendido tanto. De hecho, hay una encuesta del 2022 que indica que alrededor de un 28% de los uruguayos no es que posea, pero conoce a alguien que posee criptomonedas. Eso es interesante porque no hay un clivaje de poder adquisitivo, es decir, entre quintil 5 y quintil 1 es más o menos lo mismo, pero sí hay un clivaje de género muy fuerte. Es decir, en Uruguay es un fenómeno. Son varones. Sí, son varones jóvenes, básicamente. Y en todo el mundo también. Entonces, en Uruguay se está dando a conocer, todavía menos que en Argentina y Venezuela, y se está empezando a usar, pero muy tímidamente y más como activo. Es decir, en Uruguay la mayor cantidad de transacciones que se dan en torno a las criptomonedas son gente que la está usando para invertir, para crecer su capital y no para protegerse de la inflación. ¿Y por qué hay una asociación entre las criptomonedas y la idea de la estafa, ¿no? ¿Por qué se nos va para ahí la cabeza muchas veces? Porque los estafadores son muy vivos, en general, digamos su línea de trabajo. Entonces se dieron cuenta que, a ver, las criptomonedas nacen, depende de cómo se mida, pero está bastante consensuado que es con Bitcoin. Es la primera de lo que hoy conocemos criptomonedas, ha habido ejemplos anteriores, nace en 2008. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que cumplió 15 años. O sea, es muy nuevo. Entonces todavía no están desarrollados los avances tanto institucionales como en algunos casos incluso de prevención del lavado, aunque en los últimos 3 años se ha avanzado muchísimo. Digamos, no está tan controlado como está controlado el sistema financiero tradicional. Entonces muchos estafadores encontraron en cripto un vehículo para canalizar sus estafas. Es decir, no es que la estafa era cripto, sino que ellos armaban una estafa y vehiculizaban el dinero que estafaban a través de las criptomonedas, por eso esa asociación. Y te voy a preguntar por un personaje del que hablamos en este programa de Conexiones y en otros, que es Cositorto. Hermosa persona. Sobre el que vos escribiste, además, también. Que si bien es argentino y muchas de sus estafas fueron y ocurrieron en Argentina, de hecho está preso en Argentina, también tuvo cierta conexión con el Uruguay. Sí, bueno, eso estás haciendo referencia a una nota del, creo que fue fines del 21, principio del 22. Cositorto en ese momento aún no estaba preso. Recordemos, Leonardo Cositorto, estafador argentino, ya no hay que decir presunto porque está preso, siempre vinculado a estafas de diverso tipo, pero muy vinculado a lo que se considera estafa Ponzi. Es decir, uno promete a una comunidad de gente que si recibe la inversión se la va a devolver y eso pasa al inicio, pero se la devuelve no con ganancias que genera esa inversión, sino con plata de otros. Entonces básicamente es una calecita que en un momento... Yo le voy pidiendo a uno para darle al otro y así. Exacto. ¿Cuál es el problema? Cuando no tenés más gente para pedirlo.
Entonces no se puede volver y se cae el esquema Ponzi. Cositorto tenía un esquema Ponzi tradicional con la innovación de que lo vehiculizaba con cripto, lo movía con criptomonedas. En ese contexto fue que abre operaciones en Uruguay, por eso fue la nota, llegó a alquilar unas oficinas en Avenida Italia, pero 4 o 5 meses después de que empezó la operación local, que tuvo varios damnificados, algunos incluso se leyeron la nota, otros no quisieron dar testimonio, 5 o 6 meses después de que abrió Uruguay terminó preso y hoy en día está preso en Argentina. ¿Y hay un país en América Latina que tiene como moneda? Sí. ¿Cuál es? Bueno, El Salvador es un caso súper famoso. De hecho, hay 2 países en el mundo, es El Salvador y la República Centroafricana, si no me falla el nombre, un país, bueno, complejo, muy nuevo aparte como país, etcétera, que adoptaron Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué significa eso? En realidad es una definición legal que lo que plantea es que Bitcoin puede circular en el país y si uno quiere transferir con Bitcoin, el comerciante, digamos, o la contraparte lo tiene que aceptar de la misma manera que en Uruguay acepta pesos, por ejemplo. Es una definición a nivel de Estado muy importante, importantísima. En el caso de El Salvador, de vuelta a mi juicio, estuvo más ligado a una estrategia comunicacional de Bukele. Que de por sí es un personaje muy particular. Que de por sí es un personaje particular que a una necesidad real, salvo por una arista que es muy interesante, que son las remesas. Porque un porcentaje... Recibe mucho dinero de afuera. Salvador recibe mucho dinero de salvadoreños que viven fuera de El Salvador y envían plata a sus familias. Eso se llama remesa. Generalmente se hace por proveedores de pago, no vamos a decir marcas, pero hay muchos muy conocidos, que se llevan 10 o incluso hasta el 15% de lo que mandan las familias salvadoreñas de vuelta a El Salvador. Para ese caso Bitcoin fue súper útil porque les permitía hacer las remesas desde Estados Unidos o el país que estén a sus familias de vuelta en El Salvador sin pasar por intermediarios. Para eso sí fue un estudio de caso súper interesante, pero la verdad que el comercio día a día, salvo en una ciudad que se creó específicamente para eso, no ha tomado demasiado vuelo. Pedro, muchas gracias. Ahora en un rato vamos a aprender más cosas contigo usando la pantalla en el próximo bloque. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿El nombre de qué escritor fue utilizado para crear una criptomoneda? J.K. Rowling, George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien. A principios de 2021 se lanzó la criptomoneda JRR Token, con un diseño que emulaba a la saga de El Señor de los Anillos. Sin embargo, la familia de J.R.R. Tolkien demandó a su creador y la divisa fue dada de baja. Bueno, volvimos a Conexiones, estamos con Pedro de nuevo. Y te voy a mostrar, vamos a abrir una pantalla llena de cosas que nos pueden resultar como caóticas, Sí. para que nos ayudes a entender qué tenemos adelante. Claro, bueno, este es un sitio que se llama CoinMarketCap, que básicamente todas las criptomonedas de las que hablábamos antes tienen una cotización, es decir, valen algo, que generalmente se expresa en términos de dólares, es decir, cuántos dólares vale, por ejemplo, un Bitcoin. Claro. Hay de todo. Tenemos hasta una que es de Pepe. Sí, esos son criptomonedas. Esta parte de la pantalla donde dice trending son las criptomonedas que están, digamos, en tendencia, es decir, son las que están con más movimiento en estos momentos. Una es de Pepe, es decir, de un meme, pero por ejemplo, vayamos a ver el caso de... Y las que se están, perdón que te interrumpa, pero las que se están moviendo más, ¿quiere decir que son las que valen más? ¿Qué quiere decir que se están moviendo más? No necesariamente, que se están moviendo más es que han tenido, en este caso en el último día, más compras y ventas. No, más variación en el precio. Es decir, que subieron o que bajaron mucho de precio en el último día. Porque una característica Sí. de este tipo de monedas son que las fluctuaciones de precios son importantes, se Sí, mueve mucho. Sí, eso es importante para los que visualizan esto, no como para comprar y vender cosas, como si fuera una moneda, digamos, como hablábamos, pero sí como vehículo de inversión. Esto es lo que se considera una inversión de alto riesgo porque tiene mucha volatilidad, es decir, el precio se mueve mucho. También la contracara de ese alto riesgo es que tiene un posible alto retorno, por eso los inversores generalmente lo ponen como una parte de lo que se llama la cartera de inversión, es decir, la parte más de alto riesgo. La más riesgosa, tengo otra plata en lugares menos riesgosos. Claro, en ladrillos, en otro tipo de cosas. Pero por ejemplo, si querés podemos ver Bitcoin. Dale. Ahí lo ponemos. Bueno, y acá estamos viendo un montón de datos, ¿no? Exacto. Lo primero es la gráfica.
La gráfica nos indica en las últimas horas cuál fue el movimiento de la moneda. Por ejemplo, en este caso, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es decir, ¿Todo esto se movió en ese rato? todo esto se movió. Es decir, en este momento cayó bastante. ¿Tá? Si vamos a esta parte de la pantalla, podemos ver en tiempo real cuánto está cotizando. Es decir, en este momento que estamos hablando, Bitcoin está a $34.038.57. Un Bitcoin... Uno vale eso. En este momento, es decir, esto cambia... O sea que para comprarte vamos a hacer una pausa acá. Sí. Para comprarte un Bitcoin tenés que tener $34.000. Exacto. Pero hay una salvedad muy importante, es que uno puede comprar fracciones infinitesimales de Bitcoin. Me puedo comprar como una décima de Bitcoin. 50 pesos de Bitcoin. Como cuando uno va al almacén ahí tengo... ¿Cuántos caramelos me das con esto? Así. Exacto. Esas fracciones de Bitcoin se llaman satoshis, en honor al inventor de Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto. ¿Ah? Entonces, bueno, este es el valor en tiempo real de Bitcoin. También acá podemos ver otras variables interesantes, como puede ser la capitalización de mercado, que es básicamente P por Q, cantidad de Bitcoins por precio de Bitcoin. Es decir, ¿cuánto es el valor total de Bitcoin? ¿Cuánta cantidad de plata en Bitcoins hay en el mundo? Algo así sería. Exacto. Que en este momento son 664 mil millones de dólares. En este momento. También varía en base a... En función de cuánto compre y cuánto vende. Exactamente. Después otra variable interesante que está acá es el volumen. En este caso la tenemos de 24 horas. Es decir, cuántos Bitcoin cambiaron de manos en las últimas 24 horas. Y después tenemos el supply, que es la oferta. Que esta es una variable súper importante. ¿Cuántos Bitcoins hay? Que en este caso son 19.52 millones de Bitcoin. Si recordamos lo que mencionábamos antes, que era cómo se controla la oferta de Bitcoin, porque no hay un banco central que emita o no emita, la oferta de Bitcoin está preprogramada. Solo pueden haber un máximo de 21 millones de Bitcoin en la historia, por cómo está desarrollado el software. Y ahora se van emitidos, digamos, 19.52 en este momento. Es decir, el 92.97% del total ya están emitidos y ya están circulando. Y podemos salir del Bitcoin y mirar, por ejemplo, una que le vaya mal. ¿A cuál le puede ir mal? Por ejemplo, Bitcoin en el último... Esto es Bitcoin de toda la vida. Bitcoin en los últimos 2 años le fue bastante mal. Acá hay una caída muy importante, pero si uno hace el famoso zoom out y ve desde que inició, subió muchísimo el precio de valer 0 a valer lo que vale hoy. Pero podemos ir, por ejemplo, a otra criptomoneda que haya tenido problemas recientemente. Vamos a buscar una, por ejemplo, Doge. Esta era una criptomoneda muy en base al meme de Doge. Esta podría comprarla perfectamente. Exacto. Esta vale en este momento 0.07 dólares por Doge. Pero también, ¿por qué vale eso? Si vamos a la oferta, son 140 billones de Doge que hay, contra 19 millones de Bitcoin. Y la oferta máxima, como dice acá, es infinita. Porque Doge lo armó un tipo y si quiere meter más, se mete más. ¿No? Entonces, si vemos Doge, por ejemplo... O sea, la escasez es un valor clave en este juego, digamos. Exacto. Lo que inventa blockchain, que es único, es que hace bienes que son digitales escasos. Nosotros estamos acostumbrados a que lo digital es reproducible. Una foto la subo a WhatsApp, la subo a Instagram, no tiene costo, es etéreo, se mueve. Bueno, esto lo que inventa es la escasez digital, por ende la capacidad de transmitir valor digitalmente sin tener un intermediario. Pero si vemos Doge, ves que es una gráfica dolorosa para los que compraron acá arriba, ¿no? Y dijeron, me hago millonario, me hago millonario. O sea, acá hay gente que, por ejemplo, a ver si podemos seleccionar algún valor. Hay gente que compró Doge, digamos, en este momento, cerca de... Abajo tenemos la fecha, ¿no? Cerca de mayo del 2021, que lo compró a 0,3 o 0,4 y hoy está a 0,1. Esa gente perdió más del 75% del valor de lo que puso. Y una figura que se ha asociado a las fluctuaciones de la criptomoneda es, y ya lo nombramos un montón de veces en este programa, Elon Musk. Sí. Bueno, esta moneda está bastante vinculada a Elon Musk. De hecho, algunos de estos picos, no tengo acá exactamente, pero algunos de estos picos, es decir, de subas en la cotización de Doge, cuando Doge subía así, que Doge ha tenido días que, bueno, Bitcoin también, pero Doge más, días que valía 40% más. O sea, cosas que realmente fuera de lo normal. Muchos de estos picos eran tweets de Elon Musk.
un meme del perro o diciendo que iba a aceptar transacciones con Doge en X, ex Twitter, que al final nunca lo hizo, por lo menos por ahora no. Porque ese es otro de los temas que se habla mucho, que es que con Bitcoin, como tiene mucho volumen, la variable que mencionamos, es decir, hay mucho dinero que circula, no es para nada fácil, de hecho es casi imposible hacerlo, pero con monedas chiquitas se pueden prestar a manipulación de precios. Claro. Es decir, a que alguien importante como Musk o cualquier otra persona diga, compren esto que está buenísimo, y después esa persona, cuando la gente va a comprar, vende, hace la ganancia y el precio vuelve a caer. Pero bueno, todo eso se está avanzando mucho en los últimos años en la regulación. Eso te iba a preguntar, ¿en el futuro es posible pensar, porque es uno de los problemas principales de que esto se extienda, es su volatilidad? ¿Es Sí. posible pensar que esto se va a poder reducir un poco? De hecho, si uno lo ve en las más grandes como Bitcoin, ya vimos la gráfica, o como Ethereum, uno ve cierta tendencia a la consolidación de precios. Es decir, Sí, con gráficas más chatas, digamos. claro, por ejemplo, Bitcoin en el último mes osciló entre, esto es Ethereum, entre $1.500 y $1.700. Son volatilidades que, de vuelta, para el mundo que estamos acostumbrados son altas, pero comparado con la misma variable con Ethereum hace 3 años, esto Viene era achicándose. Claro, esto que vos veías en un mes, lo veías en un día. Es decir, a medida que va aumentando la adopción de estas tecnologías, se va estabilizando un poco más el precio y eso genera un círculo virtuoso, digamos, que mientras más estable el precio, más usuarios, mientras más usuarios, más estable el precio. Pedro, muchísimas gracias por ustedes. habernos explicado esto que era abrumador. No, Muchísimas gracias, Pedro. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Uruguay aún no tiene un marco legal para la regulación de criptomonedas, aunque el Banco Central envió un proyecto de ley al respecto. Pablo Zaneta lo explica. El Banco Central mandó un proyecto al Parlamento que tiene media sanción y que ahora se está discutiendo, que, en mi opinión es un muy buen proyecto en relación a lo que se ve por ahí, con luces y sombras, pero es un proyecto serio. Y bueno, esperemos tenerlo en su lugar ya el año que viene, para poder ya empezar a trabajar con un marco de seguridad jurídica, porque actualmente no lo hay. Bitcoin es simplemente un tipo de bien móvil incorporal, o sea, hay que recurrir a los mecanismos de integración fundamentales de nuestro derecho, el título preliminar de Código Civil, para saber qué es una criptodivisa. Sin embargo, las criptodivisas cumplen muchas funciones, ¿verdad? Como decíamos, podemos tener desde una que se parezca más a dinero fiduciario, a una que se parezca más a acciones o a títulos valores de algún tipo, o a una que simplemente represente participaciones en alguna organización de tipo comunitaria que no tengan finalidad de lucro. Pero ¿qué pasa si una persona quiere empezar a comprar criptomonedas? ¿Cómo puede diferenciar una moneda seria de una posible estafa? Que busquen, si van a comprar, casas de cambio debidamente establecidas y reguladas, y que si tienen que hacer una transferencia bancaria, hablen con su banco y expliquen la situación, y expliquen qué es lo que van a hacer. Y de esa manera van a poder trazar desde el origen de su dinero a la transferencia con la que compraron la criptodivisa en cuestión. Se recomienda siempre Bitcoin, Ethereum, alguna criptodivisa mayor. Recuerden que Bitcoin se puede subdividir en 100 millones de partes, no hay que comprar un Bitcoin entero. Y compren un exchange donde se puede hacer el camino inverso en caso de que la quieran vender, que eso es lo que quiere hacer la mayoría de la gente, que especulan con el precio, ¿verdad? Entonces tienen todo el caminito desde de dónde salió el dinero que ellos usaron para comprar la criptodivisa hasta dónde la compraron, y se la venden ahí. El camino de vuelta no debería tener pozos. Las criptomonedas como sistema tienen un montón de ventajas y es seguro que llegaron para quedarse. Tan seguro como que necesitamos una legislación clara y precisa que evite que los mismos de siempre las usen para estafarnos.